Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión con un cierre de asignatura de lo lindo, de lo padre, de lo pedagógico, pero sobre todo de lo reflexivo, porque el día de hoy vamos a darnos cuenta cómo la planeación educativa en México en los años recientes no es tan reciente, pero sí es muy reciente y te vas a dar cuenta del por qué. Es una de estas clases en donde la reflexión está implícita, en donde como pedagogo te das cuenta que en algunos lados estamos en pañales, pero que al mismo tiempo hemos avanzado mucho. La clase de hoy tiene muchísimo material. Ya te había dejado material en la clase número 4 y en la clase número 5 para que pudieras observar. Y el día de hoy, pues vamos a ver un poquito de los algunos pocos, muchos intentos de los cuales nuestro sistema educativo ha sido, no víctima, pero sí ha sido, pues partícipe de ellos, ¿no? Entonces, mira, vamos a iniciar, te comparto pantalla. Dame un segundito porque de repente esta cosa se traba y ya no nos deja avanzar. Voy a ir abriendo algunos sí, del material de apoyo visual que vamos a observar el día de hoy. Pues para que tengamos esta perspectiva, híjole, si nos vamos a tardar un poquitito, pero pues es bastante necesario, ¿no? Vamos a ver algunos, y es que sí es importante que podamos observarlos todos para que tengamos el parámetro completo. El día de hoy vamos a hablar de algunos intentos de la planeación educativa, de la planeación nacional de la educación, de la planeación de la educación pública centralizada, de la que ya hablamos un poco la clase pasada, de la federalización de la educación básica, del Plan Nacional de Educación Superior, de la situación general de la planeación de Con la creación de educación la superior y los pueblos indígenas y la planeación educativa. Como dijeran ahorita, esas sí se las doy por buena en la nueva escuela mexicana, una deuda pendiente de la educación en México, los pueblos indígenas. Y la evaluación de la planeación educativa, cómo hemos llegado hasta donde estamos, con base en muy pocas situaciones. Entonces, dame un segundo. Vamos a observar. Uh, segundín, ¿eh? Tantitito, respetatemi un po'. Casos y cosas del internet. Vamos a ver una diapositiva que quiero que veamos a manera de resumen. Obviamente estos materiales de consulta los puedes encontrar en YouTube. Es material bueno, pero yo te aconsejo que no es tan bueno como el libro, diría por ahí. Pero dame un segundín. Listo, listo, listo. Ok. Híjole, es hora y media de videos y es hora y media que podemos comentar, pero insisto, debes de leer el libro. Entonces, yo me voy a ir hacia acá, te voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Ahora sí, con la clase del día de hoy. Dame un segundo. Dame un segundito. Que déjame quito tantito la cámara para que esto sea más rápido.
Ok, pues bienvenidos a esta parte. Mira, te recomiendo este porque aquí nos vamos a aventar absolutamente, pues todo el resumen, ¿no? De lo que tiene que ser. Déjame, le bajamos por acá. Vamos a hablar de la planeación educativa. ¿Qué podemos entender por estos antecedentes de la planeación educativa? Bueno, pues el bosquejo histórico de la construcción de nuestro propio sistema educativo, que afortunadamente, mira, yo lo veo como una ventaja, no sé tú, pero en muchos lados se quejan de que no, que la planeación es escueta, que la planeación tiene ahí sus vicisitudes y sus bemoles, y sí los tiene, la realidad es que sí los tiene, pero eh, de no haber sido así el resultado de la educación, si tú crees que es malo, sería otro, ¿no? Entonces hablamos de los antecedentes de la planeación educativa en México. Pues para hablar de ellos, pues tenemos que hablar de las etapas fundamentales en las cuales nos hemos desarrollado como nación. Por ejemplo, eh, a partir de la instauración de la Constitución mexicana, la de 1917, con el artículo tercero, en donde se propone por primera vez que el desarrollo de la educación en México debe de ser para toda la nación. Es a partir de esa fecha de la Constitución, de la Carta Magna, como es conocida en 1917, pasamos hasta 1921, 4 años después, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, lo que conocemos ahora como la SEP, en donde el Estado absorbe esa responsabilidad de la educación, creando la Escuela Normal de Maestros, el Departamento de Enseñanza Tecnológica de la SEP, la Educación Normal Técnica Industrial, y se le da la autonomía a la Universidad Nacional, ¿sí? La Autónoma de México, que como tú bien ya sabes, desde la época este, del virreinato o de la colonización, este, pues ya la tenemos como la Universidad Pontificia, ¿no? De México. Entonces, pues a partir de todos esos esfuerzos por sacar adelante a una nación, pues ya tenemos por ahí algunas formas y algunos métodos de planear, pero esos son los antecedentes, ya me acordé, la Real y Pontificia Universidad de México. Después podríamos decir que para el año, dame un segundo, que para el año de 1930, es decir, casi 9 años después, no casi 9 años después, se establece la primera ley sobre la planeación general de la República. Se da inicio a la formulación de planes sexenales orientados al crecimiento del país, porque pues ahí las cosas funcionaban como por arte de magia, pero no llevaban más que la secuencia propia, ¿no? El plan sexenal de 1930 a 1940, por ahí empezamos a hablar de las épocas que platicamos las clases pasadas, ¿no? De la educación socialista y algunas cosas, ¿no? Se instrumenta la educación socialista basada en los postulados y orientaciones en la Revolución Mexicana y se desarrolla en la enseñanza técnica. El socialismo como un movimiento, ¿cómo decirlo? Como un movimiento, pues sí, histórico en el contexto social de la época, pero que resultaba para todo el mundo como una panacea a los problemas sociales que se estaban viviendo, ¿no? Entonces, pues ahí sí, cabe recalcar que esta palabra de se instrumenta, pues es darle al clavo, ¿no? Para la época de 1940 a 1950, es decir, una época después, un segundito, una época después, los trabajos referentes a la planeación educativa, porque pues se estaba pagando la deuda externa que hasta en ese momento se tenía, se estaba dando origen a un México libre, pero un México de raíces, de cultura y a un crecimiento hacia adentro, como era el lema de campaña. El modelo de desarrollo fue centrado en la producción, en la industria, en el crecimiento acelerado de la industria, con la finalidad de que la educación fuera de tipo politécnico. Se crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, aunque se conoce como el CAP-FCE,
en el CAPC, por ahí dicen, y el Instituto de Capacitación al Magisterio, con la apertura de escuelas normales en todo el país, porque si tú recuerdas desde la época de John Lancaster en México, que no es como que tal vino e hizo, sino se propusieron sus ideas de enseñanza, desde esa época, la educación era como por monitoreo, como los alumnos más avanzados eran los que estaban capacitados para, pero al tener las escuelas normales en todo el país, después de las cruzadas culturales y de las misiones pedagógicas de Vasconcelos, de Justo Sierra, de Jaime Torres Bodet, el maestro empieza, fíjate hasta qué año, hasta 1940 y 1950, el maestro empieza a tener una figura de autoridad en el país para resolver los problemas educativos. 1940 y 1950, en donde ya se le empieza a pugnar. Obviamente ya tenía este reconocimiento post-revolución, pero ya se le empieza a pugnar por una especialidad técnica pedagógica, ¿no? Para el año de 1958 se desarrolla el Plan Nacional para la Expansión y el Mejoramiento de la Enseñanza Primaria, y aquí es donde todos los pedagogos nos persinamos, conocido como el Plan de los 11 años, encabezado nada más y nada menos por don Jaime Torres Bodet, como primer 1958 como primer instrumento de planificación oficial del sistema educativo mexicano. Este plan contenía un diagnóstico de la... Nomás me río de Janeiro cuando leo esto. Un diagnóstico de la situación educativa imperante en 1959 planteaba un escenario alterno basado en la construcción de aulas, la creación de plazas de maestros, y la matrícula de los alumnos, ¿no? Para la década de los 60 se celebraba la Conferencia de Ministros de Educación en América Latina en 1963 y es una de las etapas en México de mayor auge pedagógico porque figuras como Iván Illich, como Paulo Freire, figuras de la escuela nueva o de la escuela contemporánea venían a México a realizar no solo investigaciones, sino a realizar práctica pedagógica para poder desarrollar la educación en América Latina. Y mira, para mí es muy cercano porque tal vez yo todavía soy de este siglo, yo todavía pertenezco a la colita del 1900, pero si tú eres ya del nuevo siglo, del 2000 en adelante, a lo mejor si tú vas a decir, ay, profe, del 60 al 2000, pues son 40 años, bueno, en este caso 37 años, y 25 que llevamos, pues ya hace casi medio siglo, pero pues los que nacimos todavía en el siglo pasado, todavía alcanzamos algunas de estas, como de este daño colateral benéfico sobre las pautas para la conceptualización de la planeación, porque hasta entonces sí se elaboraba, pero no era con base en una planeación, en una macro planeación, sino en una micro planeación, y de ahí pues, por ende, que cada estado tenía o se desarrolló de diferentes maneras. Para el año de 1965 se instaló la Comisión Nacional para el Planeamiento Integral de la Educación, la cual dentro de sus funciones tenía la formulación del Plan Integral de Educación. Y de ahí del 65, mientras los Beatles la estaban rompiendo en el mundo, se crea la Subsecretaría de Planeación y Coordinación Educativa de la SEP. En el periodo de 1970 a 1980 se institucionaliza, por primera vez la planeación educativa como un instrumento rector del proceso enseñanza-aprendizaje. Y te digo, nada más porque pues, tú ya naciste en los 2000 y esto ya se ve lejano, pero yo te puedo hablar que del 70 al 80, mi señora madre tendría 10 añitos y pues imagínate, estamos hablando de prácticamente del 70 al 80 de mi mamá en su niñez y pues 25 años después de mí, ¿no? Y ahorita vas a ver por qué, porque te decía yo al principio de la clase, es que estamos en pañales porque no hace mucho que empezamos, pero también hemos crecido bastante, porque estamos hablando de dos generaciones que han vivido muchísimos cambios. Y tú te puedes ir al contexto de tu familia y a lo mejor ahí naciste tú, a lo mejor ahí nacieron tus papás, o a lo mejor en esos años nacieron tus abuelos. Entonces, puedes determinar un contexto real e inmediato de, a ver, yo vengo de aquí y mi carrera profesional está encaminada hacia tales años, ¿no? Entonces, el panorama histórico
pedagógico en el que tú puedes plantear tu carrera se vuelve más fácil. Para el año de 1973 se crea la Ley Federal de Educación, anótale, que presenta una concepción unitaria del sistema educativo y se incluyen disposiciones de carácter general en torno a su planeación. Para el año de 1977, el gobierno federal de manera conjunta, fíjate, por ahí ve viendo también los sexenios, ¿no? Para el año de 1977 se crea de manera conjunta la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, mejor conocida como la ANUYES. Se elabora el Plan Nacional de Educación a efecto de realizar una planeación integral del sistema educativo nacional. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? En el desarrollo de la planeación del nivel superior. Anótale, ANUYES. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. En el 78, la ANUYES y la SEP se encargan de crear el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior, conocido como SINAPES, que orienta la creación de instancias de planeación nacional en todos los niveles educativos, porque venimos de una educación socialista para dar pase a una educación politécnica, industrializada y de una nación en crecimiento, ¿no? Asimismo surge la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, COMPES, cuya función es estudiar la problemática global que caracteriza, perdón, a la educación superior. Y pues se van ahí coordinando todas las instituciones de nivel superior, habidas por haber y por crearse en todo nuestro país. Mientras los Bee le estaban dando con todo en el mundo, y Staying Alive estaba sonando por todo el mundo, para la década de 1980, las reformas legales, la modernización administrativa, la descentralización, la investigación, la planeación y la renovación pedagógica, que son como los últimos indicios de las misiones culturales de Vasconcelos, de la creación de los libros de texto gratuito de Justo Sierra, del plan de 11 años de Jaime Torres Bodet, pues se ofrecen nuevas posibilidades de enseñanza porque te digo, es muy breve y muy corto el periodo de tiempo, pero de mucho crecimiento. Se da inicio a programas como el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte para 1983 a 1988 y el Programa Nacional para la Modernización Educativa, que este es el que tiene mucho auge, ¿no? Si lo quieres investigar por aparte, yo te lo recomiendo, repito, Programa Nacional para la Modernización Educativa. Y llegamos a nada más y nada menos que la mejor época de este país, donde nacieron todas las flores. En la década de 1990, como respuesta al Programa Nacional para la Modernización Educativa, el 14 de febrero de este mismo año, se crea la Coordinación Nacional para la Planeación, y Programación de la Educación Media Superior, la COMPENS. Ya después dio origen a otras cosas, y se viene uno de los mejores programas educativos en toda la historia del país, derivado de la publicación de la Ley General de Educación, que retoma algunos aspectos que marcaba la antigua Ley Federal de Educación, quedando esta última sin vigencia. Si tú quieres saber, porque a lo mejor yo te estoy hablando de leyes y de fechas y vas a decir, profe, pero pues a mí eso como que... O sea, si tú quieres saber cómo era la educación en aquellos tiempos y darte de topes así, por la nueva escuela mexicana, te invito a que busques la página en internet anótale, www.conalitech.com.mx. Es la página oficial de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y ahí tiene un acervo histórico desde los primeros libros que te estoy hablando, de estos primeros intentos de planeación, hasta los de la nueva escuela mexicana, y pues ahí te vas a dar cuenta como antes todo era más chido, ¿no? Llegamos a 1995, al 2000, el Plan Nacional de Desarrollo, el que se deriva el Programa de Desarrollo Educativo, que preparaba para el nuevo siglo a todos los que en ese entonces tendríamos, bueno, yo tenía dos añitos, y ya se comenzaba a decir, ¿no? Que esa generación había nacido con la tecnología en las venas, ¿no? Y más adelante nos daríamos cuenta que nos equivocamos,
Propone la formación y actualización de los maestros como política relevante y la viabilidad para reestructurar los órganos de planeación, evaluación y coordinación entre las instituciones, tanto en el ámbito nacional como en las entidades federativas. Y aquí yo te hago la invitación. Si tú crees que planear ahorita es complicado, planea. Habla con un maestro de hace 20 años que haya vivido en estas épocas y te vas a dar cuenta de que, pues sí, antes tenía mayor autonomía pedagógica, pero antes se leía un poquito más. En el sexenio del 2001 al 2006, el gobierno federal precisa la asignación de mayores recursos para la educación. En consecuencia, se desprende el Programa Nacional de Educación, conocido como PRONAE, del 2001 al 2006. Y esos son algunos, ¿no? Porque tenemos muchísimos más. Te voy a recomendar 3 videos. La creación de la SEP, el inicio del proyecto de la Escuela Mexicana, que es muy, muy bueno. Las misiones culturales, que hablamos de 1921 a 1925-26 con Vasconcelos, específicamente de los años del 23 al 24 y los inicios del proyecto de la educación en México. Vamos a ver un poquito de esto para que entiendas la macroplaneación y después te los voy a dejar para que Instrucción los Pública leas, y Bellas Artes. que Para los cumplir veas, con la perdón, no los leas. democratización de la administración educativa y con los postulados del artículo 3º constitucional, era necesaria una acción a nivel nacional. La Constitución de 1917 suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Para cumplir con la democratización de la administración educativa y con los postulados del artículo 3º constitucional, era necesaria una acción a nivel nacional, pues no bastaba con solo declarar la educación gratuita, laica y obligatoria. Se necesitaba tomar medidas para llevarla a cabo. Los estragos en las vías férreas causados por la revolución, la necesidad de reconstrucción de los caminos y la deuda contraída por la destrucción de propiedades estadounidenses tras los conflictos armados tuvieron un gran peso sobre la economía mexicana y mermaron los recursos destinados para la educación. Álvaro Obregón asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1920. Obregón fue un militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana, y una de sus consignas fue dar impulso a la educación pública como uno de los logros de la Revolución. El 22 de octubre de 1920, la propuesta para crear la SEP fue enviada de manera oficial a los legisladores, la cual incluía una exposición de motivos escrita por José Vasconcelos, entonces director del Departamento Universitario y de Bellas Artes. El 1 de abril de 1921 se funda la revista El Maestro, revista de cultura nacional por iniciativa de José Vasconcelos. Con un tiraje de 60,000 ejemplares, la revista se distribuyó por todas las escuelas del país, con el propósito de ofrecer a los profesores artículos, datos, recursos y todo tipo de materiales que apoyaran su labor. En el primer número de la revista, José Vasconcelos asentó el propósito de su publicación. Se funda esta revista con el propósito de difundir conocimientos útiles entre toda la población de la República. Nuestras columnas serán una tribuna libre y gratuita para todas las ideas nobles y provechosas, y en ningún caso estarán al servicio ni de un partido ni de un grupo, sino al servicio del país entero. Y quiero que escuches la manera en que se expresaban en esas épocas de la educación o de la transformación social. Es de los pocos del Ateneo que tiene intereses políticos. Se afilia al maderismo, es un colaborador cercano de Madero. Madero sobre todo le encarga la vinculación con los intelectuales. El Ateneo de la Juventud maderista, encabezado por José Vasconcelos. Viene el golpe de Huerta, viene el triunfo de la Revolución, y Carranza lo hizo director de la Escuela Nacional Preparatoria. Luego peleó con Carranza, porque Vasconcelos era intenso, era apasionado. Meses después, secretario de Instrucción con el gobierno de la Convención. Es derrotado,
se va al exilio y regresa con los sonorenses, regresa con Obregón para plasmar su proyecto educativo. ¿Qué otro miembro de la revolución tenía una experiencia y un conocimiento del sector educativo como Vasconcelos? Nadie. ¿Quién podía ser el líder de ese proyecto educativo con esa personalidad arrolladora que tenía? Solo Vasconcelos. El 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón envía la iniciativa para la creación de la Secretaría de Educación Pública. José Vasconcelos y Álvaro Obregón impulsan la creación de la Secretaría de Educación Pública. No es una continuación de la Secretaría de Instrucción Pública de Justo Sierra, es una nueva visión de la educación. ¿En qué consiste esta nueva visión? Que la educación es superior a la instrucción. La instrucción es lo meramente docente, lo meramente pedagógico, lo meramente escolar. Educación incluye cultura, incluye arte, incluye compromiso social, incluye compromiso moral, incluye compromiso político. Eso es lo que entiende José Vasconcelos por educación. En agosto de 1921, y después del decreto para la creación de la SEP, el debate en la Cámara de Diputados ocurrió como fue estenografiado en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. El problema de educación pública en México, señores, está estrictamente de acuerdo con los grandes problemas que nos agitan en estos momentos. Si por medio de una legislación adecuada no se consagran las grandes aspiraciones, todo esto quedará en la categoría de algo vago e indeciso que no llegó a cristalizar. Las ideas sociales de nuestros tiempos son claras. Son ideas a las que por más que se les quieran acumular una infinidad de tendencias más o menos sombrías, no tienen nada de esto. Muy por el contrario, se trata sencillamente de que la mayoría de una nación goce de las conquistas de la civilización. Se trata de que la educación vaya siendo cada vez más extensiva, que ya no sea una limitación de determinado número de elegidos. Se trata de una labor intensa en pro de la difusión de conocimientos útiles y necesarios para luchar por el mejoramiento físico, moral e intelectual de nuestro pueblo. Se debe tratar por todos los medios de hacer llegar las luces de los conocimientos, de la educación y de la cultura elemental al mayor número de ciudadanos posibles. Se tratará de la difusión de los medios de cultura estética. Este es un capítulo para el cual se recurrirá a los espectáculos, a las exposiciones ambulantes, a las conferencias sobre asuntos de interés del pueblo. Se recurrirá a las exhibiciones cinematográficas, a los conciertos musicales, a fin de que por estos medios el pueblo se libre y tenga un recurso más para librarse de los vicios que a cada momento lo asedian en nuestra actual organización social. Y sobre todo, se procurará despertar en nuestro pueblo el instinto de lo bello, el amor por la idea estética, que es una de las cosas que con seguridad darán grandes resultados, porque es bien sabido de todos ustedes que nuestro pueblo tiene admirables y grandes dotes, y grandes facultades para asimilar, para sentir, para crear y para interpretar lo bello. Ha sido aprobada por unanimidad de 129 votos la Ley de Secretaría de Educación Pública Federal. Pasa al Senado para los efectos de ley y que la comisión correspondiente lleve la susodicha ley al Senado. Y miren nada más cómo vistieron esta parte que es de total importancia que lo entendamos así, ¿no? En el mismo mes de agosto de 1921... Hablábamos la clase pasada que el aspecto por el cual todo esto se rige o todo esto se elabora, pues tiene que ver con un aspecto político y económico, no es educativo, pero bueno, seguimos. Es publicado el programa Maestro Ambulante, como eje de la campaña contra el analfabetismo en México. A través de este proyecto, entonces en ciernes, los docentes serían responsables de establecer escuelas, preparar a los maestros rurales y supervisar el funcionamiento de comunidades escolares. El 3 de octubre de 1921 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación de la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes,
después de su aprobación por parte del Poder Legislativo en agosto del mismo año. En la publicación número 469 del documento se estableció, en el artículo primero, que Álvaro Obregón, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, hacía saber a sus habitantes que se establecía una Secretaría de Estado y que se llamaría Secretaría de Educación Pública. Escuelas o institutos docentes. El Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología. Conservatorio Nacional de Música. Academias e institutos de bellas artes que con recursos de la Federación se organicen en los estados. Los conservatorios de música que se creen en los estados. Los museos de arte o historia que se establezcan en el Distrito Federal o en los estados. La Inspección General de Monumentos Artísticos o Históricos. El fomento del Teatro Nacional. El fomento de la educación artística del pueblo por medio de conferencias, conciertos, representaciones teatrales, musicales o de cualquier otro género. La Academia Nacional de Bellas Artes. Los talleres gráficos de la nación. La propiedad literaria, dramática y artística. La exposición de obras de arte y la propaganda cultural por medio del cinematógrafo y todos los demás medios similares. Las representaciones y concursos teatrales, artísticos o culturales en cualquier parte del país. Los pensionados al extranjero. En el segundo artículo, decretó y estableció las facultades y dependencias de la Secretaría. La Universidad Nacional de México con todas sus dependencias actuales. La Escuela Nacional Preparatoria. Las extensiones universitarias. La Dirección de Educación Primaria y Normal. Todas las escuelas oficiales, primarias, secundarias y jardines de niños del Distrito Federal y territorios, sostenidos por la Federación. La Escuela Superior de Comercio y Administración. El Departamento de Biblioteca y Archivo, el Departamento Escolar, el Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena, el Departamento de Bellas Artes, las escuelas o institutos docentes que en lo sucesivo se funden con recursos federales, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, el Conservatorio Nacional de Música, las academias e institutos de bellas artes que con recursos de la Federación se organicen en los estados. Los conservatorios de música que se creen en los estados con fondos federales. Los museos de arte o historia que se establezcan ya sea en el Distrito Federal o en los estados con fondos federales. La Inspección General de Monumentos Artísticos o Históricos. El fomento del Teatro Nacional. En general, el fomento de la educación artística del pueblo por medio de conferencias, conciertos, representaciones teatrales, musicales o de cualquier otro género. La Academia Nacional de Bellas Artes. Los talleres gráficos de la nación dependientes del Poder Ejecutivo. La propiedad literaria, dramática y artística. La exposición de obras de arte y la propaganda cultural por medio del cinematógrafo y todos los demás medios similares, las representaciones y concursos teatrales, artísticos o culturales en cualquier parte del país. Los pensionados al extranjero. El 10 de octubre de 1921, José Vasconcelos es nombrado secretario de Educación por el presidente Álvaro Obregón. Toma posesión del cargo el 12 de octubre. El nombramiento de Vasconcelos es bien recibido, pues era conocida su trayectoria revolucionaria y su capacidad organizativa e intelectual y su original pensamiento filosófico. La revolución puede preparar las determinadas leyes de reglamentación de la riqueza o de organización del trabajo, pero solo los maestros pueden consumarla, infundiendo en los espíritus la noción clara de los principios, sin alianzas, con personalismos que los degradan, sin transacciones de conveniencia personal que los corrompen. Solo los maestros pueden crear esta generación salvadora, esta generación realmente revolucionaria, que ya no van a endiosar a los hombres,
sino a exigir que se cumplan las leyes, que ya no van a jurar lealtad a los caudillos, sino lealtad a los principios, aun cuando por guardarlos se tenga que reñir con todos los hombres. Pensar en el nacimiento de la Secretaría de Educación Pública es pensar en José Vasconcelos y sus ideales. Vasconcelos había formado parte del Ateneo de la Juventud y su cometido era llevar su filosofía esteticista a la educación en todo México. Ya como secretario de Educación Pública, Vasconcelos emprendió la llamada Gran Cruzada contra la Ignorancia, con la que buscaba incorporar tanto a indígenas como a campesinos al proyecto de nación civilizada, e infundir en ellos un pensamiento racional y práctico para terminar con el fanatismo religioso, los hábitos viciosos y llegar a un saneamiento corporal y doméstico. Una de las primeras acciones de la SEP fue la campaña nacional de alfabetización. Vasconcelos fundó el departamento de alfabetización dirigido por la profesora Eulalia Guzmán. Cuando Vasconcelos llega a la rectoría de la Universidad Nacional, 1920, desde ahí va a diseñar la SEP y va a pasar, va a ascender a secretario de Educación Pública. Pero desde que llega a la rectoría, le dice a los jóvenes universitarios, tenemos un compromiso con la sociedad mexicana. Tenemos un compromiso con este pueblo analfabeta, 80% de analfabetas. Entonces convocó a un gran movimiento a los estudiantes, profesores, a los familiares de los estudiantes, a las novias, a las madres, lo que fuera, para impulsar unas jornadas, unas cruzadas de alfabetización, porque él estaba convencido de que sin lectores este país no iba a salir adelante. Entonces se hizo un programa de alfabetización tremendo, pero con falta de experiencia, pues ninguno era instructor de analfabetas, se carecía de los recursos tecnológicos, los cuadernos, las cartillas, en fin. A pesar de eso, se hizo un gran movimiento, puso el dedo en la llaga. A partir de entonces, la alfabetización se convirtió en un compromiso del Estado mexicano. Y es increíble, es para mí muy motivante, emocionante, por ejemplo, saber que Carlos Pellicer, de joven, iba a las barriadas del centro histórico de la ciudad, ¿sí? Ahí a las vecindades, a enseñar a leer y escribir. Para mí, eso fue lo que motivó. Vasconcelos era un gran motivador. Entonces, bajó mucho el porcentaje de analfabetas, muchísimo. La campaña de alfabetización se dividía en ejército infantil y maestros honorarios. El ejército infantil consistía en alumnos que habían enseñado a por lo menos 5 analfabetos a leer y a escribir, mientras que los maestros honorarios debían comprobar que por lo menos 20 de sus alumnos habían obtenido diploma por el éxito en su preparación, y se tenía en cuenta en esa labor como parte de su buena hoja de servicios. Para referirse a los resultados de la campaña, Vasconcelos describe el fenómeno que representó el contagio de su entusiasmo en el país. Plazas públicas con la gente reunida de noche y los maestros dando sus lecciones. En aquel mismo 1921 se crea el Departamento de Escuelas Rurales, Primarias Foráneas e Incorporación Cultural Indígena, con la consigna de fundar escuelas en las áreas rurales del país y alfabetizar al mayor número posible de niños y jóvenes, iniciando con los núcleos indígenas de población más densa y nivel cultural más atrasado, para mejorar hogares, métodos de trabajo, la salubridad y el ambiente espiritual. Así nada más y nada menos. Y de esa estirpe está hecho un servidor. Y de esa estirpe estás hecha tú y estás hecho El 9 de tú julio de con el programa 1922 Cambio de se Cancha. inaugura el edificio sede de la SEP. Si es que no El te creas terreno cualquier elegido cosa, correspondía no al eres cualquier construido cosa, originalmente eres la para el cosa. convento de la Encarnación. La intención de Vasconcelos era acercar el arte al pueblo de una manera simbólica y concreta, representando con el edificio una vuelta a la noble tradición urbana del virreinato, con sus vastos corredores, sus columnas y arquerías. La remodelación para el edificio de la Secretaría
se haría siguiendo el estilo con el que se construyó originalmente el convento, es decir, el del Renacimiento español de la colonia. Este edificio ha sido catalogado dentro de la arquitectura nacionalista y es considerado el mejor legado arquitectónico de su tiempo, junto con el Estadio Nacional. El edificio, llamado por Vasconcelos la Amada Exclusiva, ostenta un estilo neoclásico y en su remodelación abundan símbolos e íconos que corresponden al sistema teórico personal del entonces secretario de Educación Pública, que en su sincretismo reflejan su pensamiento sobre la unidad armónica de las razas, plasmado en sus obras Ulises Criollo, El hombre y la tierra y la raza cósmica. El discurso detrás de la nueva construcción era el de la unidad armónica que el arte puede transferir a la sociedad a través de la arquitectura. Ya, lo siento, no pude aguantarme, pero es que yo soy fan del vasconcelismo como no tienen idea, porque esta etapa del desarrollo educativo del país, como ya vimos, de una mala planeación, de la pura intención pedagógica, de la pura intención de hacer del sistema un sistema que pugne por los derechos de los menos favorecidos, es precisamente lo que tiene en pie de lucha a muchos docentes del día de hoy. ¿Ok? Pero vamos a seguir. La escultura y la pintura. El 1 de junio de 1921 se comenzó la gran obra y el 9 de julio de 1922 el edificio abrió sus puertas ante 14,000 personas. Se encargó a renombrados artistas la decoración de los muros del edificio de la SEP, así como de la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso. Este momento marca el inicio del muralismo mexicano. A través de su edificio, la Secretaría de Educación Pública ofrecía la posibilidad de acercar al arte, siendo el propio edificio recinto de una exhibición abierta y permanente por vía del movimiento muralista. Ana Torres Arroyo describe a Diego Rivera y la experiencia y el sentido que el pintor mexicano imprimió a los murales realizados en la SEP. A pesar de sus vínculos con grupos del poder, Rivera realizó murales cargados de una gran crítica a la burguesía y al capitalismo. Los murales, llenos de significado en cada detalle, a veces evidente, a veces esotérico, en lo general proponen narrativas como la revolución, la creación, el ascenso a lo espiritual, la guerra, la fiesta y el trabajo. Así como la oposición de fuerzas opuestas, lo natural frente a lo moderno, la lucha de clases, la muerte y la vida, el nuevo mundo frente al viejo mundo. Rivera se insertó en el momento histórico mexicano y propuso su propia visión, la de una educación socialista como parte del nuevo protagonismo del pueblo mexicano. El edificio de la SEP alberga además obra de los pintores David Alfaro Siqueiros, Javier Guerrero, Jean Charlotte, Amado de la Cueva, Carlos Mérida, Roberto Montenegro, así como de los escultores Ignacio Asunzolo y Manuel Centurión. La cuarta línea de acción de la SEP se encargaría de la alfabetización del país. El Departamento de Escuelas Rurales, Primarias Foráneas e Incorporación Cultural Indígena, desde su creación en 1921, se propuso fundar escuelas en las áreas rurales del país, también con la finalidad de alfabetizar al mayor número posible de niños y jóvenes. Se iniciaba por jerarquizar los núcleos indígenas de población más densa y nivel cultural más atrasado. Desde 1922 se buscó establecer escuelas rurales en zonas indígenas, y en este respecto se hizo a través del Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena.
después de una búsqueda en el país de lugares donde se necesitaran. Ya desde entonces se contaba con cerca de un centenar de maestros misioneros, recorriendo el país para establecer las misiones y los institutos sociales. José Antonio Carranza Palacios detalla: para llevar la educación hacia las comunidades indígenas, Vasconcelos crea las misiones culturales aumentando la cantidad de maestros, alumnos y edificios escolares casi en 50%, y diseña la estructura de la Secretaría de Educación, integrada por 3 grandes áreas: escuelas, bibliotecas y bellas artes. Con el objetivo de integrar a los jóvenes indígenas con el desarrollo moderno del país, se crea la Casa del Estudiante Indígena en México. El proyecto cultural humanista de Vasconcelos, que buscaba dar acceso a la literatura universal a toda la población, fomentar el arte y las humanidades, crear bibliotecas públicas en todos los municipios del país y un departamento de bellas artes. Desde 1922, las labores de los misioneros cambiaron para hacerse de una manera más formal. En octubre del mismo año, el jefe del departamento escolar, Roberto Medellín, convocó al primer curso de orientación para maestros rurales que se llevó a cabo en la Escuela de Agricultura de San Jacinto, en la Ciudad de México, al que asistieron cerca de 400 maestros. Con la Normal de San Antonio de la Cal, en Oaxaca, se prepararía a los maestros que trabajarían en las escuelas rurales. Se recibían alumnos mayores de 15 años Y otra vez quiero ser muy puntual en que mucho, o la mayoría, de movimientos educativos, culturales en la educación se los debemos a este gran estado. Entonces creo que ahí sí les debemos una a alumnas Oaxaca. mayores de 14, que al ingresar supieran leer, escribir y calcular. La carrera duraría 4 semestres y al finalizar se les daría un diploma. Poco a poco, este tipo de escuelas empezaron a fundar en todo el país. Sin embargo, la mayoría de los maestros rurales no había asistido a estas escuelas normales y muchos ni siquiera habían concluido la educación primaria, por lo que para darles una mejor capacitación se utilizaron las misiones culturales. El 17 de octubre de 1923 se expide el Plan de las Misiones Federales de Educación. Las misiones son formadas por maestros rurales, a fin de instruir a los estudiantes de comunidades campesinas en diversas técnicas y conocimientos, como lectura, escritura, operaciones matemáticas, jabonería y perfumería, agricultura, curtiduría y educación física, e incluía un programa de vacunación. La primera experiencia se realiza en el estado de Hidalgo. Como estrategia editorial y literaria, se pusieron al alcance de la población, principalmente niños, jóvenes y maestros, obras de literatura mexicanas y universales. Se creó la revista también El Sembrador y la Biblioteca del Maestro Rural Mexicano, así como series de lecturas. Vasconcelos tenía la idea de que se fundara una biblioteca pública en cada municipio del país y un departamento de bellas artes, encargado de difundir el arte y la cultura. Vasconcelos tenía una formación absolutamente espléndida, tanto en su, digamos, etapa como estudiante en la preparatoria en jurisprudencia, como su educación extraescolar complementaria, el Ateneo de la Juventud. Fue lector desde niño. Él recuerda que su madre lo impulsaba a la lectura. Entonces, Vasconcelos, si bien impulsa este arte nacional, por otro lado dice, México tiene tanto derecho a ser occidental y a mantener su propia cultura como cualquier país. Entonces, él impulsó la serie de los clásicos, donde están los griegos, donde está Dante, donde están los evangelios, por cierto. Vasconcelos era creyente, además los evangelios es un texto lindísimo de ética. No lo consideremos como un texto religioso. Está Tolstoy, está Goethe, o sea, ese era el proyecto educativo de Vasconcelos. También hay cultura oriental. En Vasconcelos ya había esa, digamos, esa llamarada, esa antorcha para ver al otro lado de la cultura.
editó unas lecturas clásicos para niños, con trozos de literatura del mundo entero. Sí, ese era el proyecto de Vasconcelos. Hacernos muy buenos mexicanos al mismo tiempo de ser partes del mundo cultural. Así nomás. Hechos políticos como la rebelión de Adolfo de la Huerta, iniciada en 1923 ante la pugna contra Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, mermaron el financiamiento que se requería para llevar la labor alfabetizadora a todos los rincones del país. Pero el legado de Álvaro Obregón y de José Vasconcelos ha dejado huella imperecedera en México. Entonces, para mí es importantísimo ubicar a la educación en su verdadera importancia y ubicar a Vasconcelos, pues como digamos, la principal bandera de la revolución, superior a los proyectos de todas las demás facciones. El proyecto educativo de la revolución se condensó y floreció con José Vasconcelos. Por eso es importante este centenario, porque es una de las instituciones más importantes del siglo XX mexicano. Sin educación no habría progreso. Y segundo, porque es una de las instituciones más importantes de la Revolución Mexicana. Y que no tendríamos pues absolutamente nada de lo que conocemos ahora, ¿no? Voy a dejar, híjole, es que quisiera que esta clase dure 3 horas. Voy a dejar esto. Se implementaron las misiones culturales, hombres de higiene, danzas y expresiones Este que es un poco más detallado y te voy a poner, dame 2, regálame unos poquitos de esta. ¿Ok? Y porque quiero explicar todo lo demás. Todo individuo tiene derecho a recibir educación, señala el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un principio que hoy nos parece natural y que hace posible que más de 25 millones de estudiantes cursen la educación básica en nuestro país. Pero, ¿cómo se originó el proyecto de la educación en México? ¿Quiénes plantearon desde el siglo XIX que la educación debería de ser pública, gratuita, obligatoria y laica? En el siglo XVI, con el arribo de los primeros misioneros a la Nueva España, las diversas órdenes religiosas asumieron las actividades de formación y educación. Entonces, era prioritario establecer instituciones educativas dedicadas a expandir la evangelización en el Nuevo Mundo y dejar atrás las escuelas prehispánicas. En las ciudades novohispanas, en especial en la capital, residían españoles e indios, mestizos y castizos, negros y esclavos libres, lo que llamaban castas, para identificar la mezcla racial. La enseñanza del catecismo era obligada para todos, pero en la práctica no todas las personas llegaban a conocer la doctrina cristiana. Las familias con mayores recursos y prestigio podían acceder a estudios universitarios o a lo que se denominaba humanidades, que puede equipararse a la enseñanza media actual. Quienes podían costear esta modesta instrucción asistían a las escuelas elementales para varones y a las escuelas de amiga destinada a las niñas. Durante 300 años no existió un verdadero sistema educativo diseñado y regulado por una autoridad superior como se concibe en la actualidad. Los estudios se establecían según las necesidades. A principios del siglo XIX, las ideas de la Ilustración tomaban en cuenta muchas de las premisas educativas del filósofo suizo Rousseau, que proponía una formación basada en la naturaleza humana y en la libertad de aprendizaje, que influyeron en la forma de conceptuar la educación en México. Los criollos liberales que luchaban contra el absolutismo español y los insurgentes mexicanos coincidían en la necesidad de formar un sistema educativo que tuviera un carácter menos religioso y que fuera más incluyente. ...1821 marca el inicio de la vida independiente en el país.
surge la necesidad de construir un proyecto político en el cual la educación debe de ser un eje. El contexto es complicado, porque hay posturas ideológicas y políticas diferentes. Durante la época independiente, la preocupación por la educación aparece por escrito, por primera vez en 1823, en el proyecto del Reglamento General de Instrucción Pública. El artículo primero estipulaba que la educación debería de ser pública y gratuita, en tanto que el artículo tercero decía: todo ciudadano tiene derecho a instruirse, nadie ha de pagar por ella, y la instrucción será uniforme y por los mismos métodos y tratados elementales. Una contribución importante que me de parece este un gran avance fue que como incluyó nación, la educación de las niñas y de los adultos, por lo que se ordenó la creación de escuelas para atenderlos. También se aprobó que cualquier ciudadano pudiera formar establecimientos particulares de educación y se estableció un currículo para la primaria. Él incluía lectura, escritura, aritmética, geometría, gramática, catecismo religioso y moral, dibujo, constitución del Estado y catecismo político, es decir, formación cívica. La educación siempre ha sido un tema muy importante en la historia de los pueblos en general, que logró influir en lo que sería el rumbo de la nueva nación mexicana, que nació a partir de 1821. En 1824 se publicó una nueva constitución política y un nuevo plan educativo que incluía prácticamente las mismas asignaturas que el anterior. Enfatizaba en que la educación se impartiera en establecimientos destinados para este efecto y agregaba las materias de moral y urbanidad. El año de 1833 marcó un momento importante dentro de la historia de la educación en nuestro país. Se estableció la Escuela Nacional de Ingenieros, en donde se podía estudiar para telegrafista o bien para ingeniero topógrafo, geógrafo, industrial, de caminos y puertos y de minas principalmente. También se creó la Escuela Nacional de Agricultura, con una hacienda escuela de enseñanza práctica. Se podían cursar las carreras de ingeniero, agrónomo, médico veterinario o administrador de fincas, entre otras más. Entre las leyes dictadas durante la primera mitad del siglo XIX, una de las más importantes fue la reforma educativa instrumentada por Valentín Gómez Farías, vicepresidente de México. El autor de la reforma fue José María Luis Mora. Sus fines eran sustraer por una parte la enseñanza de las manos del clero, independizándola ideológica y económicamente del elemento conservador. Organizar, coordinar sistemáticamente las funciones educativas del Estado, con arreglo a un vasto plan que abarcara al país entero, y pusiera la instrucción al alcance de todas las clases sociales, y especialmente de las económica y moralmente postergadas. En esta ley se veía también la intención de que la educación, por ser un derecho, debía llegar a todas las clases sociales, en especial aquellas más desvalidas de nuestro país. Por medio de esta ley se suprimía la universidad y se creaba la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios Federales. Esta dirección tenía a su cargo el nombramiento de todos los profesores y la designación de reglamentos y libros elementales de enseñanza. Además, se enfocaba a reorganizar y centralizar la administración de la educación, desde el nivel primario hasta los colegios de estudios mayores. La nueva ley se dirigía especialmente en contra de la universidad, pero más aún en contra de la influencia que ejercía el clero a través de la educación. La misma naturaleza de la ley hizo que no tuviera mucha vigencia. El presidente Antonio López de Santa Anna la derogó en junio de 1834, lo que dio como resultado que se despidiera a los reformadores. Solo estuvo vigente durante 9 meses, por lo que fue muy difícil que en ese corto periodo se impulsaran cambios de importancia en el aspecto educativo. Diversos gobiernos trataron de estructurar la instrucción pública por medio de leyes, reglamentos y decretos. Sin embargo, la situación económica, política y social por la que atravesaba nuestro país en las primeras décadas de su vida independiente no permitió que se formara un sistema educativo. Las propuestas
de Hidalgo y de Morelos había el proyecto de establecer una sociedad. Ok, Policia, como iguales dice ante la Pinocho, ley, te voy a dejar aquí distinción de picado, te voy a dejar raza, picada. No poder. sé si lo estés disfrutando tanto como yo, espero que sí. Porque vamos a hablar de algunas cosas que deben de favorecer esta parte de la macro planeación, ¿no? La primera de ellas tenemos como tema, pues, estos antecedentes históricos que no vamos a acabar, que, o sea, te lo firmo, te lo cumplo, como diría aquel célebre mandatario de este país. La planeación nacional pues tiene que ver con, como ya viste, con todas las características, desde su inicio, con todas las características sociales, ¿okay? Con todas las dimensiones de la planeación económica, sobre todo la económica, porque desde el 2 de octubre de 1492 no podemos tener otro perfil, ¿va? Desde ahí partimos, ¿no? Desde lo económico, lo social, lo científico, lo tecnológico, lo político y lo cultural. La planeación en México está ligada a estas aristas, a estas vertientes. De otra forma, no podría asegurarse el propósito que es el que el Estado sea quien imparte la educación, que la educación sea de calidad, sea equitativa, sea inclusiva y sea relevante para el desarrollo integral de la población del país. ¿Ok? ¿En dónde encontramos, como ya vimos en los videos, el fundamento normativo de todo esto de la planeación nacional? Bueno, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 3º, que ya sabemos que sienta las bases para una educación de calidad, laica y gratuita, y que te aviso que si tú eres de los que leía la Constitución Política en 3º de primaria, pues debes de entender que ya no es así, que se ha reformado, que se han derogado algunas partes del artículo para darle una mayor sustancialidad, o así, para darle un mayor auge a la base sustancial, ¿no? La ley de planeación y la Ley General de Educación, y en específico el Plan Nacional de Desarrollo, que como ya vimos la educación por sexenios a partir de la creación del primer plan sexenal, posterior a la creación del plan de 11 años, o a la finalización del plan de 11 años, pues podemos encontrar que la educación en nuestro país pues ha sufrido varios cambios debido a qué rumbo ha de tomar el país a partir de quién es la persona que lo dirige, ¿no? Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta como fundamento normativo, porque por ahí se te vienen las ideas vasconcelistas a la cabeza, o freirianas o piagetianas, y hay que alinearse a ciertos estándares, ¿no? Con la creación del programa sectorial, que también es uno de los fundamentos normativos, específicamente ya vimos de los periodos de 1983 al 88, que es cuando tiene como un repunte o un auge importante, hasta el del 2024, que no tiene mucho que pasó, con la creación de la nueva escuela mexicana, en donde se forma, o sea, buscamos la transformación del sistema educativo nacional. Fíjate cómo es ilógico e incongruente que busquemos una transformación del sistema educativo nacional cuando no hemos resuelto todos los problemas y ya queremos transformarlos. Te voy a dejar aquí los objetivos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo del 2024 y yo quiero que veas este. Eso también te los voy a dejar para que los veas, saca el screenshot. Porque cuando venía el examen, los objetivos prioritarios buscan ¿qué? Garantizar el derecho a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, poniendo al centro su interés superior. Garantizar una educación de excelencia, pertinente y relevante en todos los tipos, niveles y modalidades. Revalorizar a los maestros y maestras como agentes fundamentales del proceso educativo, impulsando su desarrollo profesional. Esto porque si tú recordarás, en la época del 2010 al 2015, pues hubo como una cacería de brujas en contra de los sindicatos, en contra de estas estructuras o subsistemas o apoya o gente o grupos de apoyo del gremio que pues tenía, yo iba a caer, del gremio que tenía otro tipo de aspiraciones educativas fuera del ambiente político. Esto es lo que se planteaba, pero tenemos en la agenda económica mundial del 2025 al 2030
pues otro tipo de objetivos precisamente con la creación, sí, de la agenda económica, política e internacional, porque de 1988 a 1994, que se da el inicio, y de 1995, 93 de manera específica, de 1993 en adelante, con la globalización del planeta, con el acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues las cosas cambiaron en demasía, ¿no? ¿Qué se busca para el 2025 y para el 2030? Que el ser humano tenga este, una identificación no solo nacional, sino internacional. Y es que, mira, si lo aplicamos como debe de ser, la escuela nueva, la nueva escuela mexicana tiene buenas cosas que ofrecer, pero al igual que las ideas de Vasconcelos, ni sé lo que estoy diciendo, una disculpa, pero sí, al igual que las ideas de Vasconcelos, requiere de mentes intelectuales que lo puedan llevar a la práctica. Te voy a poner un videito muy breve del marco jurídico de la nueva escuela mexicana para que podamos entender la planeación nacional de la educación vigente, la planeación de la educación pública centralizada, la federalización de la educación básica, la situación general de la planeación y algunos otros aspectos. Así es que dame un segundo, porque ahora sí nos vamos a ir como nodal, en lugar de botella tras botella, video tras video, para ser breves, porque como ya te diste cuenta, hay que manejar muchísima información. Entonces, la clase es larga, pero sustanciosa. Dame un segundo. Bastante bien, pues vamos a iniciar con esta lectura del anexo 2, el marco jurídico de la nueva escuela mexicana, que tiene que ver con la Ley General de Educación, título segundo de la nueva escuela mexicana, capítulo 1 de la función de la nueva escuela mexicana. Artículo 11. El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública al máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Artículo 12. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para, número 1, contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. Número 2, propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación social. Número 3, fortalecer el tejido social para evitar la corrupción a través del fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza. Impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del ingreso. 4. Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres. Y 5. Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos. Artículo 13.
Se fomentará en las personas una educación basada en, número 1, la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe, con una historia que cimiente perspectivas del futuro, que promueva la convivencia armónica entre otras personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social. Número 2, la responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros. Número 3, la participación activa en la transformación de la sociedad al emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político. Y número 4, el respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles. Artículo 14. Para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación conforme a los dispuesto en este capítulo, la Secretaría promoverá un acuerdo educativo nacional que considerará las siguientes acciones. Número 1. Concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. Número 2. Reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de la educación, prioridad del sistema educativo nacional y destinatarios finales de las acciones del Estado en la materia. Número 3. Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, profesionales de la formación y del aprendizaje con una amplia visión pedagógica. Número 4. Dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la orientación integral del educando y la necesidad de reflejar los contextos locales y regionales. Y, número 5, promover la participación de pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación. La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, realizarán las revisiones del acuerdo al que se refiere este artículo, con la finalidad de adecuarlo con las realidades y contextos en los que se imparta la educación. Los municipios que, en términos del artículo 116 de esta ley, presten servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, participarán en este proceso a través de las autoridades educativas de las entidades federativas. Capítulo 4. De la orientación integral. Artículo 17. La orientación integral en la nueva escuela mexicana comprende la formación para la vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y maestros en los procesos de enseñanza-aprendizaje acorde con este criterio. Artículo 18. La orientación integral en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del sistema educativo nacional considerará lo siguiente. Número 1. El pensamiento lógico-matemático y la alfabetización numérica. Número 2. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, con elementos de la lengua que permitan la construcción de conocimientos correspondientes a distintas disciplinas y favorezcan la interrelación entre ellos. Número 3. El conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, manejo de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas informáticos y de comunicación. Número 4. El conocimiento científico, a través de la apropiación de principios, modelos y conceptos científicos fundamentales, empleo de procedimientos experimentales y de comunicación. 5. El pensamiento filosófico, histórico y humanístico. 6. Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la imaginación y la creatividad de contenidos y formas, el respeto por los otros, la colaboración y el trabajo en equipo, la comunicación, el aprendizaje informal, la productividad, capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad, trabajo en red y empatía, gestión y organización. 7. El pensamiento crítico, como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas, así como tomar una posición frente a los hechos y procesos para solucionar distintos problemas de la realidad.
8. El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos. 9. Los conocimientos, habilidades motrices y creativas a través de la activación física, la práctica del deporte y la educación física vinculadas con la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad. 10. La apreciación y creación artística a través de conocimientos conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en diferentes formas. Y 11. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática con base a una educación cívica. Artículo 19. En las normas e instrumentos de la planeación del Sistema Educativo Nacional se incluirán el seguimiento, análisis y valoración de la orientación integral en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, con el fin de fortalecer los procesos educativos. Artículo 20. Las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, propiciando la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y plurilingües, para acercarlos a la realidad a efecto de interpretarla y participar en su transformación positiva. Artículo 21. La evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valoración de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y en general el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y a las madres y padres de familia o tutores los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como las observaciones sobre el desempeño académico y conducta de los educandos que les permita lograr un mejor aprovechamiento. Bien, después de ahí nos pide también leer ese apartado del Programa Sectorial de Educación sobre la nueva escuela mexicana. Concepción de la escuela que busca la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro educativo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Un ejemplo que ilustra lo anterior será la transición hacia la nueva escuela mexicana que, conforme a la Ley General de Educación, tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar al sistema educativo nacional, CEN, incidir en la cultura educativa a partir de la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Estos elementos fueron extraídos de el Diario Oficial de la Federación, específicamente el decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Igualmente, del Diario Oficial de la Federación, del decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2020-2024. Eso sería todo por el video del día de hoy, la lectura que nos están pidiendo en este consejo técnico. Si deseas la presentación, en la descripción del video vas a encontrar la liga para que tú la puedas descargar y utilizar como... Perdón. Es que da risa, ¿no? Que de repente queremos cambiar todo en un día cuando no podemos entender la gravedad de todo el asunto. Llegamos a la Planeación Nacional de la Educación vigente, que es más o menos como está normada, y que sí, es cierto, ¿no? Que esto nos lo envían en las fases del Consejo Técnico, pero ¿cuántos docentes de todo este bendito país nos sentamos a leer? Y esa es la realidad, ¿no? La nueva escuela mexicana, pues ya tiene este hándicap a favor, en donde otros modelos educativos fallaron, que es la tecnología, el entendimiento de la realidad y que la educación básica ya no solo es preescolar, primaria, como en algunos otros, o preescolar, primaria y secundaria, sino que es preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, pero que sigue habiendo a través de esta descentralización de la educación, pues una serie de subsistemas que ya han tomado forma, parte y autonomía, ¿no? Si hablamos de las líneas de acción que se han de seguir, pues
alineados a los 100 compromisos del gobierno actual, pues vamos a tener muchas vicisitudes y muchos sesgos porque no vamos a poder llegar a cumplir todos y cada uno de estos elementos. Esa es la realidad, ¿no? Queremos fortalecer todo, pero no hemos consolidado nada. De hecho, el plan no está elaborado para desarrollar contenidos, sino para reproducir modus operandis o modos de producción. Los ejes centrales, currículo y contenidos, programa sintético y analítico, que no vienen en orden, si quieres los puedes descargar, programa sintético y programa analítico, que no vienen en orden, que vienen elaborados a partir de la microplaneación para fundamentar la macroplaneación, que son y que las capacitaciones que hemos estado recibiendo, aquellos que estamos activos y aquellos que no, pero siguen el proceso educativo, son irrisorias porque se plantea que los docentes de la actualidad tengan conocimientos del pasado sin contenido. ¿Qué diría Vasconcelos de esto? Ahorita lo voy a dejar, ¿no? Hablamos también, te los voy a dejar aquí. Quiero que revises estos documentos, pero o sea, que revises, que los leas. El Plan Nacional de Desarrollo del 2025 al 2030, el Programa Sectorial de Educación del 2025 al 2030 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos ya los puedes buscar así, ya los puedes descargar, ya están disponibles. ¿En dónde los puedes encontrar? En nada más y nada menos que en el Diario Oficial de la Federación, en donde puedes encontrar toda la planeación pública centralizada, así, mira, con este link, te lo pongo aquí, está nuevecito, está casi recién estrenada en el Diario Oficial de la Federación, para que pues lo revises. Programa Sectorial de Educación 2025-2030, decreto por el cual se aprueba el Programa Sectorial de Educación y el Programa Sectorial de Educación, vienen los dos para que lo puedas leer. Date oportunidad de entender más allá de cómo se elabora el sistema educativo mexicano, cómo se maneja, porque a ver, si no estás en el juego o si no eres parte del negocio, no hay manera de que destaques. Te voy a dejar estos 3 apoyos de la federalización de la educación básica. Uno es de la Escuela Normal Superior y literalmente es un análisis de la federalización de la educación básica, del que ya vimos un poco, de cómo de 1938 en adelante la situación económica, política del país ha ido de la mano junto con la educación, para que lo puedas leer poco a poco, viene muy bien explicado. También te voy a dar el video, la versión corta y resumida. Déjame quito esto. Un segundito, Regresamos a los años de 1988 a 1994 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Atentos. Falló. Listo. ¿O no? Para la modernización de la educación básica. La estrategia de modernización del país y la reforma del Estado aceleran los cambios en el orden educativo. Al igual que en las otras esferas de la vida nacional, este trabajo implica una nueva relación entre el Estado y la sociedad y de los niveles de gobierno entre sí, y supone, en general, una participación más intensa de la sociedad en el campo de la educación. La modernización hace necesario transformar la estructura, consolidar la planta física y fortalecer las fuentes de financiamiento de la acción educativa.
Es indispensable propiciar las condiciones para un acercamiento provechoso entre los gobiernos locales, la escuela y la vida comunitaria que la rodea, creando así un conjunto de factores. El gobierno federal, los gobiernos estatales, el magisterio nacional y la sociedad se proponen transformar el sistema de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, con el propósito de garantizar a los niños y jóvenes una educación que los forma como ciudadanos de una comunidad democrática, que les proporciona conocimientos y capacidad para elevar la productividad nacional. Y así, este Acuerdo Nacional para la Educación está concentrado en los niveles preescolar, primaria y secundaria. Logrando que en mayo de 1992 se hiciera público el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, el cual buscaba lograr una innovación en las prácticas y propuestas pedagógicas. Y con la llegada del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, surge la carrera magisterial, el PRONAP, el Programa Emergente de Actualización del Magisterio y el Programa de Actualización de Maestros. Formando parte de las reformas educativas establecidas en 1992. En esta reforma se plantean diferentes puntos enfatizados a las políticas educativas, las cuales son ampliar la cobertura y redistribución de la oferta educativa, elevar la calidad y relevancia del sector educativo, integrar la educación por ciclos, desconcentrar la administración y mejorar las condiciones de los docentes y trabajadores de la educación. Este acuerdo fue firmado por el Gobierno federal, los estados y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el cual representaba un acuerdo entre la SEP y el CENTE. El Gobierno federal se hizo cargo de crear una uniformidad en todos los servicios educativos del país, mientras que el CENTE conservó la titularidad y representación de la relación laboral con la SEP. ¿Y por qué descentralizar el sistema educativo nacional? Porque es transitar del Estado tradicional, autoritario y patrimonialista hacia uno que se constituye como un auténtico instrumento de gobierno, es decir, que se distinga por compartir el liderazgo, su capacidad para crear consensos y distribuir la autoridad y el poder. La descentralización del sistema educativo mexicano está definida y regulada desde el centro. Sin embargo, hay razones que justifican la entrega parcial de la autonomía a los estados y que tienen que ver con la necesidad de proteger los intereses nacionales, ejercer la función compensatoria entre regiones, evitar los problemas que pueden derivarse por la asimetría de información y falta de competencias locales. Las 3 R del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica se le conoce como el Acuerdo de las 3 Rs, ya que estableció 3 grandes líneas de política con el propósito de impulsar una educación básica para todos de calidad y con equidad. Las líneas que se establecieron fueron las siguientes. Reorganización del sistema educativo nacional. Se buscaba lograrlo mediante 2 ejes. El federalismo educativo, que es quien proporciona los recursos materiales y financieros a la educación básica, y la participación social, la cual incluía a docentes, padres de familia y autoridades educativas.
Un federalismo educativo fortalecido y una apropiada participación social generarán un nuevo sistema que impulsará decisivamente la calidad de la educación. La magnitud y la trascendencia de la obra educativa que reclama el futuro de México entraña la participación de cuantos intervienen en los procesos educativos: los maestros, los alumnos, los padres de familia, los directivos escolares y las autoridades de las distintas esferas del gobierno. Reformulación de contenidos y materiales educativos, la cual tiene como propósito la elaboración de planes de estudio, proporcionar libros de texto y materiales gratuitos, y la replantación del programa por asignaturas a nivel secundario. También pretende una reforma curricular y pedagógica para los niveles que integran la educación de tipo básico, preescolar, primaria y secundaria. Renovación de los libros de texto gratuitos y la ampliación de la producción de materiales educativos para los alumnos y los docentes. Los planes y programas de estudio han sido sometidos solo a reformas esporádicas y fragmentarias. Dichos planes y programas fueron resultado de un esfuerzo muy meritorio y en muchos aspectos ciertamente exitoso. Sin embargo, hoy muestran deficiencias que han sido señaladas por maestros, padres de familia, miembros de la comunidad científica y la Secretaría de Educación Pública. Revaloración de la función magisterial. El maestro debe ser uno de los principales beneficiarios del nuevo federalismo educativo y la nueva participación social en la educación. La revaloración de la función magisterial comprende 6 aspectos. Formación del maestro. La reorganización del sistema educativo permitirá a los maestros una mayor vinculación con la comunidad, con la escuela y con los alumnos. Los gobiernos de las entidades federativas integrarán un sistema por cada estado para la formación del maestro. La integración de este sistema fortalecerá los recursos educativos que se destinan a la formación del magisterio, en particular la dotación de material y equipo y la disponibilidad de mayor atención para el personal docente. De esta manera, el maestro tendrá las bases pedagógicas suficientes para ser flexibles y apto ante los cambios de su mercado de trabajo. Actualización, capacitación y superación del magisterio en ejercicio. Es preciso llevar un esfuerzo especial para motivar al maestro a lograr una actualización permanente y dotarlo de condiciones adecuadas. El objetivo es lograr un esfuerzo extraordinario para fortalecer su formación. Salario. El gobierno federal y los gobiernos estatales convienen en continuar esforzándose para mejorar las prestaciones del magisterio. Vivienda. Se integrará un programa especial de fomento a la vivienda del magisterio en el que se aprovecharán los mecanismos institucionales de apoyo a la construcción de la vivienda. Carrera magisterial. La carrera magisterial dará respuesta a 2 necesidades de la actividad docente: estimular la calidad de la educación y establecer un medio claro de mejoramiento profesional, material y de la condición social del maestro. El nuevo precio social hacia el maestro. Un sistema educativo de calidad solo se consolidará creando una nueva institucionalidad que enaltezca el ejercicio y la vocación magisterial. El gobierno federal y los gobiernos estatales procurarán el reconocimiento nacional al maestro mexicano, instituyendo honores, premios, distinciones y estímulos económicos a su figura y su labor. Sin embargo, el sistema educativo nacional aún afronta desafíos, como lo son limitaciones muy serias de cobertura educativa, en lo que se refiere a alfabetización, acceso a la primaria, retención y promedio de años de estudio, y esto acentuado con diferencias regionales muy marcadas. La calidad de la educación básica es deficiente. El sistema educativo muestra su conjunto de signos inequívocos de centralización y cargas burocráticas excesivas. La responsabilidad de la educación de niños y jóvenes no está siendo compartida por la escuela, los padres de familia y la comunidad. Se requiere un compromiso conjunto del gobierno federal para lograr la modernización de la educación básica.
Las condiciones financieras del país causaron una prolongada escasez de recursos que limitan el quehacer educativo y erosionó los incentivos y la capacidad y motivación del Magisterio Nacional. Por eso, es importante que trabajemos día a día para lograr una mejor educación. Casual. Ok, ahora, con base en esta federalización, vamos a entender muchísimas cosas, ¿ok? Muchísimas. Por ejemplo, la primera que tiene que ver con el tema. Plan Nacional de Educación Superior. Si hablamos de la época de 1994, que es donde todo empieza a emanar ya con formalidad para darle, no autonomía, porque ya la tenían las universidades, pero sí una entrada a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior como un órgano supervisor, rector, orientador pedagógico sobre cómo las universidades deben de fomentar el desarrollo de elementos, y me refiero a elementos a alumnos y a docentes que sean capaces de aportar algo más que educación bancaria, sino que sean capaces de transformar la realidad en el último de los niveles educativos, porque esa era la necesidad en un principio, ¿no? Que pues, los docentes que estuvieran al frente de estos procesos educativos realmente pudieran pulir, cambiar o transformar la visión que tal vez muchos años de estudio o muchos años de rezago educativo no habían logrado. Entonces, para eso voy a dejarte que investigues. Aquí te lo dejo, el Plan Nacional de Desarrollo del 98 al 90, del 88 al 94, pero también quiero que entiendas la situación por la cual se estaba pasando, por una devaluación económica, por una, no es una recesión, pero por un periodo de crisis en la economía, ¿no? Del país. La situación general de la planeación de la educación superior pues estuvo enfocada a satisfacer estas necesidades que al aumentar la matrícula y al ser en pocos años mayor la cantidad de matrícula que de instituciones de educación superior, pues empezaron a pugnar por la calidad antes que por la cantidad, ¿no? La situación o el panorama que se vislumbraba pues estaba enfocado a darle ahora un peso que ya había tenido en otros años la educación superior en este país y que de hecho era la que había sostenido durante muchos años a la educación del país, a la educación técnica profesional, a la educación profesional, a, como ya lo vimos, de las humanidades, pero que a través de una serie de reformas en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, de manera en específica, que es cuando tienen ahí un repunte, pues ahí es cuando la NUYES comienza a hacer de las suyas, ¿no? Porque se adaptan las currículas también de educación básica, se adaptan las currículas de educación superior, no tanto como las de básica y educación media superior, no tanto como las de básicas, ni como la de la educación superior. Y es aquí en donde nos separamos, es aquí en donde nos dividimos, es aquí en donde la descentralización y la desconcentración se desapartan, se desconcentran, se descentralizan y comenzamos a individualizar el desarrollo integral del ser humano, ¿no? Y tenemos los problemas que tenemos hasta el día de hoy. La planeación educativa municipal, estatal y federal a partir del año de 1994 es cada vez más escueta, es cada vez paupérrima, esa es la palabra que lo describe. La educación en un inicio, con todo esto de la historia que estamos viendo, la educación de los estados, municipios y del país pugnaba sobre una misma línea y al día de hoy las instituciones del estado, las instituciones de educación, cultura, deporte, están ligadas a eventos políticos tal cual, por la modernización educativa, por la laicidad, por la gratuidad.
no tiene nada que ver con la educación, no tiene nada que ver con el fomento y son pocos los esfuerzos y son aislados, repito, por fortalecer la educación en este país. Te voy a dejar, esto es una deuda histórica, mira, tendríamos que revisarlo otro cuatrimestre completo, los pueblos indígenas y la planeación educativa, porque desde la época de los mexicas, desde la época de los mayas, es un tema que venimos arrastrando de la hegemonía, del dominio, del clasismo, del racismo. Actualmente le llamamos gentrificación, pero México no le, salvo este periodo del plan de los 11 años y de las cruzadas, México no le rinde tributo a los pueblos originarios. En la planeación educativa no existen más que en el papel, en la práctica es más un proceso de transculturalización que un proceso de inclusión, de integración a la planeación educativa. Lastimosamente, puedo concluir en 2 o 3 minutos, en 2 o 3 renglones, que México le debe mucho a la educación indígena y que no se ve para cuándo. Depende de, si tú me estás viendo, ya llegaste hasta acá y eres de un pueblo indígena, anímate, transforma, te digo, Oaxaca, con toda la cultura indígena que tiene, ha sido uno de los principales, el principal estado transformador de la educación de este país. Entonces, la invitación es para revalorar las culturas indígenas, los pueblos originarios, las costumbres, las tradiciones y transformar realmente el pensamiento. Y si hay que ser duros como Vasconcelos, hay que serlos. Y si hay que, un buen maestro educa, regaña, corrige, instruye, orienta. Un buen maestro ejecuta. Para mí ha sido un gusto y un placer acompañarte hasta acá el día de hoy. Espero verte en próximas clases, espero verte en próximos cuatrimestres. Ya sabes que mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer. Nos vemos ahorita en la clase en vivo. Bye.